Durante más de un siglo, el mundo de la relojería se ha contado, bueno, casi con una sola voz. La voz suiza. Exacto. Una historia de precisión, de estatus, un relato de valles suizos donde el tiempo se mide con una exactitud casi divina. El Swiss Made no era una etiqueta, era un dogma, ¿no? Totalmente. Pero la fuente que tenemos hoy sobre la mesa, un artículo de febrero de 2026 de Relojes, Tiempo y Estillo, nos recuerda algo fundamental, y es que incluso los relatos más sólidos acaban perdiendo su isocronismo. Una metáfora muy relojera. Pues sí. Hoy vamos a analizar a fondo el panorama de la alta relojería en este año, en 2026. La conversación va a girar en torno a una transformación sísmica. Sí. Cómo la relojería china ha pasado de ser considerada una alternativa económica a convertirse en un auténtico polo de innovación que está desafiando a los gigantes de Ginebra. Nuestro material base es ese artículo, La nueva edad de oro de la relojería china. Exacto. Y la misión aquí es desgranar un poco las claves de este cambio de paradigma. Porque no se trata solo de producción en masa o de relojes baratos, ¿eh? No, para nada. Vamos a explorar a los maestros independientes que han alcanzado, el panteón de la relojería, los avances en ciencia de materiales que están superando a los de Ginebra y la revolución técnica que se está produciendo en el corazón de los relojes, en sus calibres. De acuerdo. Pues empecemos por el principio, que a mí me parece lo más difícil de entender. ¿Cómo se produce un cambio de percepción tan radical y universal de la copia china a hablar de autoridad técnica? El artículo dice que los años 2024 y 2025 fueron una especie de función pedagógica. ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere a una fase en la que varias marcas chinas empezaron a ofrecer de forma masiva una calidad muy tangible a precios imbatibles. Calidad tangible. ¿Te refieres a...? Hablamos de cristales de zafiro, biseles cerámicos, buenos acabados, componentes que hasta entonces, estaban reservados a gamas de precio mucho más altas. Fue una demostración de fuerza industrial que obligó a muchos aficionados a replantearse sus prejuicios. Pero lo fascinante es cómo eso ha afectado al comprador de lujo en 2026. Y aquí es donde el artículo da un dato que a mí me parece demoledor para la industria tradicional. ¿El del 54%? Ese. Habla de que el 54% de los nuevos coleccionistas priorizan la técnica sobre la herencia de marca. Es la clave de todo. Ese dato significa que más de la mitad de la gente que entra nueva al mercado del lujo busca, y cito, trazabilidad, honestidad intelectual y valor intrínseco. O sea que ya no compran el cuento. Exacto. Ya no compran una historia de 200 años por defecto, compran un objeto bien ejecutado. Buscan coherencia entre lo que pagan y lo que reciben. Este es el cambio de mentalidad que ha abierto las puertas de las colecciones más importantes a nombres que hace 5 años eran desconocidos, como Kingan o Atelier Wen. Entiendo el cambio de mentalidad del coleccionista, esa búsqueda de autenticidad. Pero seamos sinceras, la industria se mueve por dinero. ¿Se refleja esto en las cifras de ventas? Porque al final, ¿están las marcas suizas realmente perdiendo cuota de mercado o esto es solo una tendencia de nicho para 4 aficionados muy puestos? Es una pregunta totalmente pertinente, y la respuesta es que no es un nicho. Para nada. Las cifras que da el artículo son una pasada. A ver. Dice que China ya tiene más de 1/3 de todo el mercado mundial de relojes, un 33,7%. ¿Un tercio? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y lo más interesante es el contraste en el modelo de negocio. Mientras muchos grandes grupos suizos han respondido a la crisis con lo que el artículo llama aumentos de precios injustificados, las manufacturas chinas han hecho lo contrario. Han invertido masivamente en integración vertical, en controlar todo el proceso. ¿Y qué consiguen con eso? Precios más bajos. Precios más bajos, sí, pero eso es solo una parte. Lo que consiguen es lo que el artículo denomina la optimización del coste de la complicación. Pone un ejemplo perfecto. Un turbillón de alta frecuencia. Vale. En Suiza es una complicación que raramente baja de los 40 o 50.000 euros. En China se produce con una fiabilidad certificada y unos acabados que el artículo califica de equivalentes, pero por una fracción del coste. A ver, ahí tengo que pararte. ¿Un turbillón por una fracción del coste con acabados equivalentes? ¿Dónde está el truco? ¿En la fiabilidad a largo plazo? ¿En los materiales? ¿En los acabados vistos con lupa? Suena demasiado bonito para ser verdad. El artículo insiste mucho en este punto. No hay truco, no es dumping ni competencia desleal. Es, hijito, madurez tecnológica aplicada. Vale. Han invertido tanto en maquinaria CNC de 5 ejes y en sistemas de control micrométrico por láser
que han cerrado la brecha de calidad que existía hace una década. La precisión ya no es un monopolio geográfico que justifique precios desorbitados. Es una cuestión de tener la mejor tecnología y los mejores procesos. Y en eso ahora mismo son punteros. ¿Entendido? La tecnología ha democratizado la precisión. Pero la alta relojería no es solo tecnología, es arte, es el nombre del artesano. El artículo debe de ponerle cara y ojos a esta revolución, ¿no? Absolutamente. ¿Hay alguna figura que destaque por encima del resto? Absolutamente. Y si hay un nombre que, según el artículo, encarna este cambio de era, es Kingan. Es un maestro relojero de Chuanqin que la crítica internacional ya sitúa al nivel de leyendas vivas como Philippe Dufour. ¡Wow! Trabaja de forma casi monacal, con una producción muy limitada. Su obra cumbre es el Pastorale II. ¿Qué tiene de especial ese reloj? Es una lección magistral. Parte de la arquitectura de un calibre clásico, el Longinas 30L, pero lo deconstruye para crear su propio movimiento, el calibre 1810. Y aquí es donde se ve la diferencia entre la producción industrial y la artesanía pura. El anglage, el biselado a mano de los puentes del calibre, no es industrial. Claro. El artículo lo describe como una disciplina mística, con ángulos internos pulidos a espejo, algo que pone a prueba al mejor artesano del mundo. Además, utiliza técnicas tradicionales chinas como la laca de cinabrio para los grabados. No es solo un reloj, es una pieza de arte que dialoga con su propia cultura. Suena increíble, pero también sonará increíblemente caro. Lo es. El artículo habla de listas de espera de más de 18 meses y precios que rondan los $46.000. Un momento. $46.000 y casi 2 años de espera. Esto es impresionante. Pero, ¿no hay un riesgo de que estemos ante una burbuja especulativa? La herencia suiza se ha construido durante siglos. ¿Puede un solo artesano, por muy bueno que sea, crear ese mismo nivel de valor de marca en tan poco tiempo? El artículo argumenta que el valor no viene de la herencia, sino de la escasez y de la habilidad demostrable. La producción es tan baja y la calidad de los acabados es tan alta y verificable con una lupa que el mercado lo ha reconocido como un valor tangible. No se paga por un nombre, se paga por horas de trabajo de un maestro reconocido. Es un cambio de mentalidad, ¿sabes? El valor reside en el artesano, no en el país de origen. Vale. Kingan es el purista, el guardián de la tradición llevada a su máxima expresión. Pero el artículo hablaba de innovación que incluso supera a Ginebra. ¿Dónde está esa vanguardia? Esa vanguardia tiene un nombre claro: Atelier Wen. Representan el otro pilar de esta revolución. Por un lado, con su modelo Perception, recuperan el guilloché manual en sus esferas. Y esto es crucial, ¿eh? No es un patrón estampado industrialmente, como se ve en muchísimos relojes suizos de gama media-alta, que es bonito, pero es plano. Es la diferencia entre una reproducción y un cuadro original, supongo. El patrón es el mismo, pero uno tiene vida y el otro no. Exactamente esa es la idea. Está tallado a mano, línea, por el maestro Cheng Yukai en un motor de rosa. El artículo explica que esto crea un juego de luces y una profundidad que la industria suiza reserva para piezas que superan las 6 cifras. Pero el verdadero golpe sobre la mesa lo dan con su otra colección. La Odisea del Tantalio, como la llama el artículo, suena a película de ciencia ficción. Es que es casi ciencia ficción aplicada a la relojería. En su colección Inflection, usan cajas y brazaletes integrados de tantalio. Espera, para que lo entienda bien. ¿Me estás diciendo que usan un metal que, según he leído alguna vez, literalmente destruye las herramientas con las que lo mecanizan? Eso es una locura. ¿Cómo lo consiguen? Suena a pesadilla para cualquier ingeniero. Es una pesadilla. El tantalio tiene una densidad extrema, un punto de fusión por encima de los 3000 grados Celsius, y es tan abrasivo que pulveriza las fresas de las máquinas CNC convencionales. ¡Qué fuerte! El hecho de que Atelier Wen pueda producir cajas y brazaletes complejos en este material, con acabados que alternan pulidos a espejo y satinados, es lo que el artículo llama una declaración de guerra técnica. Hasta ahora, era un material que veíamos en piezas de superlujo, como FP Journe, relojes de más de 50.000 euros. O sea que esto demuestra un dominio del mecanizado que muy pocas manufacturas en el mundo poseen. Muy pocas. Está claro que dominan desde lo más artesanal hasta lo más vanguardista en materiales. Pero todo eso da igual si el motor, el calibre, no está a la altura. ¿Quién fabrica estos corazones mecánicos? Porque no creo que Kingan y Atelier Wen hagan todos los movimientos del país. No, claro. Y aquí es donde entra en juego la increíble estructura industrial que han creado.
El artículo destaca a Dandon Peacock, a quien define como el ETA de lujo de Asia. Para quien no esté tan metida, ETA es el gigante suizo, el fabricante de movimientos que ha motorizado a media industria suiza durante décadas. Exacto. Pues Peacock ha asumido un rol similar pero en la gama alta. El artículo afirma que dominan más de 160 técnicas relojeras y producen turbillones con una tasa de retorno por fallos inferior al 1%. Impresionante. Menciona específicamente el calibre Peacock SL1588, un movimiento ultrafino con decoraciones de alta gama como coats de Genève circulares y perlaje de precisión quirúrgica. Son motores fiables y, sobre todo, muy bien acabados. Y luego está el famoso Sigal, que siempre sale en las conversaciones de aficionados. El artículo se centra en el ST19, ¿verdad? Sí, el Sigal ST19 es un calibre cronógrafo que se ha ganado el respeto mundial. Es un movimiento de cuerda manual con una arquitectura clásica muy bonito de ver. El artículo destaca dos detalles que lo elevan. Primero, su rueda de pilares, un mecanismo que controla las funciones del crono y que es visible a través del fondo de caja. Y segundo, su regulador de cuello de cisne, un sistema de ajuste fino que no solo mejora la precisión, sino que es estéticamente muy apreciado. Es ese clic que se siente, ¿verdad? No es lo mismo pulsar un botón de crono blando, sin vida, que uno que te da esa respuesta mecánica, firme y satisfactoria. Es una de esas cosas que no se ven en la ficha técnica, pero que definen la calidad de un objeto. Justo. Como el sonido de la puerta de un buen coche. Es una analogía perfecta. Es ingeniería que se siente, y el ST19 lo tiene. Vale, dominan la mecánica clásica, pero el mundo avanza. Se están subiendo al tren de la tecnología moderna. Pienso en el silicio, que ha sido el gran campo de batalla de la industria suiza los últimos 20 años. No solo se han subido al tren, sino que, según el artículo, están empezando a conducirlo. Este es posiblemente el salto tecnológico más importante. Hablamos de la adopción masiva del silicio monocristalino en los órganos reguladores del reloj. Que eso era tecnología punta hasta hace nada. Punta y reservada al consorcio suizo de Patek Philippe, Rolex y el grupo Swatch. La implementación de espirales de silicio y ruedas de escape con tecnología DRI soluciona los dos mayores enemigos de la precisión mecánica. Que son el magnetismo y la fricción, supongo. Correcto. En nuestro mundo, lleno de móviles, portátiles, altavoces, los campos magnéticos son una plaga para los relojes mecánicos. El silicio es completamente amagnético y además sus componentes requieren mucha menos lubricación, lo que se traduce en mayor durabilidad y estabilidad. Y mayor precisión, claro. El resultado es un isocronismo, una regularidad en la oscilación superior a la de los movimientos mecánicos tradicionales. El artículo lo resume de forma brillante. Esto demuestra que China no solo domina el acero, sino también la física de semiconductores aplicada al tiempo. Es increíble. Pero en la alta relojería, a menudo el diablo o Dios está en los detalles invisibles. Hablemos de acabados, de ese finishage del que tanto se presume en Suiza. Claro. Y aquí es donde, según el artículo, la alta relojería china ha dado el salto definitivo, asimilando y perfeccionando las técnicas más complejas. La primera que menciona es el black polish, o polinoir. ¿Qué es exactamente? Consiste en pulir una superficie de acero, como la cabeza de un tornillo, hasta que queda tan perfectamente plana que desde ciertos ángulos la luz no se refleja y parece negra. O sea que no es pintura negra, es un efecto óptico que nace de la perfección absoluta del pulido. Exacto. Es como mirar a un lago en calma de noche, que parece un abismo negro. Fascinante. ¿Qué otra técnica dominan? También menciona el etiraje de flan, que es crear un rayado perfectamente longitudinal en los laterales de los componentes. Y por supuesto vuelve a mencionar el anclaje manual, el suavizado y pulido de los cantos de los puentes usando limas y maderas de genciana. Son técnicas que requieren decenas de horas de un artesano experto para un solo movimiento. Entiendo. La conclusión del artículo en este punto es potentísima. ¿Cuál es? Dice: cuando un coleccionista observa un tornillo pulido a mano en un reloj de manufactura china, entiende que el tiempo ya no es una cuestión de geografía, sino de talento. Y ese es el cambio fundamental. El talento y la dedicación han trascendido las fronteras. Todo esto suena a precios de 5 cifras. Pero, ¿qué pasa con el aficionado de a pie? ¿Esta revolución se nota también en los relojes más asequibles? Se nota, y mucho. El artículo dedica una parte a hablar del fenómeno de marcas como San Martín o Próxima. Señala que en 2026 ya no se limitan a hacer homenajes o copias de diseños famosos. Han desarrollado sus propios lenguajes de diseño y, lo que es más importante, ofrecen especificaciones técnicas que directamente humillan a marcas suizas que triplican su precio.
Dame ejemplos. Pues hablamos de zafiro con tratamientos antirreflejos de múltiples capas, brazaletes con sistemas de microajustes rápidos sobre la marcha. Detalles de calidad de vida. Exacto, que marcan la diferencia en el día a día. Y la pregunta del millón para muchos. ¿Y la inversión? Si alguien se gasta su dinero en uno de estos relojes, ¿mantiene su valor? A ver, el artículo es muy claro. Depende totalmente del segmento. La relojería de autor, la de Kingan, está viviendo una revalorización espectacular. Al ser tiradas tan limitadas, modelos como el Pastorale ya se venden en subastas por encima de su precio original. El artículo los llama activos de inversión reales. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo, los relojes de producción más masiva, como los de San Martín, tienden a depreciarse, exactamente igual que sus equivalentes suizos o japoneses. La exclusividad y la artesanía siguen siendo los motores del valor a largo plazo, sin importar la nacionalidad. Hemos hecho un viaje increíble. Hemos pasado del prejuicio al reconocimiento, de la producción en masa a los maestros artesanos y de la imitación a la innovación pura con materiales imposibles como el tantalio y la física del silicio. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión? Pues mira, la conclusión principal del artículo es que el origen geográfico ha dejado de ser un argumento de autoridad. El verdadero lujo en 2026 reside en otros valores: la honestidad del acabado, la innovación del calibre y el respeto por el artesano. Y termina con una frase lapidaria que resume todo el análisis. A ver. Y en 2026, ese respeto tiene acento mandarín. Es una afirmación muy potente. Y voy a cerrar con otra idea del propio artículo, que creo que encapsula perfectamente esta nueva realidad. Dice: la pregunta ya no es si un reloj chino es bueno, sino cuánto tiempo tardará el resto del mundo en admitir que el epicentro del tiempo se ha desplazado. Pero esto nos deja con una última reflexión. El artículo menciona de pasada la importancia creciente de la ética de la manufactura y los materiales sostenibles para una nueva generación de compradores. Más allá de la proeza técnica, podría ser la transparencia en la producción y el respeto demostrable por el artesano el campo de batalla donde esta nueva relojería termine de consolidar su legitimidad frente a la herencia centenaria de la industria suiza. Es algo en lo que pensar.